Saludos, estimados estudiantes de Umbral Teológico. Bienvenidos a nuestra inmersión en un tema fascinante, la historia del canon bíblico. Imaginen por un instante un mundo sin una Biblia como la que conocemos. Sin duda, un escenario que nos invita a reflexionar. Y para nuestros estudiantes, podríamos comenzar situándonos en la época de la iglesia primitiva. Por supuesto, en esos primeros tiempos la Biblia como la conocemos no existía. Interesante. Entonces, ¿en qué se basaban los primeros cristianos? Principalmente la tradición oral y también en las epístolas que circulaban entre las comunidades. ¿Cómo se discernía qué escritos eran inspirados por Dios? ¿Cuáles merecían ser preservados junto a la tradición oral? Buena pregunta. ¿Había algún tipo de filtro o algún criterio para determinar eso? Por supuesto que sí. Y uno de los más importantes era la apostolicidad. Apostolicidad. Se daba prioridad a los escritos que tenían una conexión directa con los apóstoles. Ya sea porque fueron escritos por ellos mismos. Exacto. O por sus discípulos directos. Tiene sentido. Los apóstoles, como testigos de la vida de Jesús, sus palabras tendrían un peso especial. Precisamente, eran considerados la fuente más confiable. Pero, ¿o no habría debates sobre qué era realmente apostólico? Por supuesto que sí. No era un proceso simple. Imagino que se analizaría cada escrito con mucho cuidado. Exactamente. Se examinaba el estilo, la teología, la coherencia con otras enseñanzas. Incluso se buscarían evidencias históricas para corroborar la autoría. Sin duda, era un trabajo minucioso. Fascinante. Entonces, la apostolicidad era un filtro crucial. Sin duda, pero no el único. Había otros criterios. Otro fundamental era la ortodoxia. O sea, la conformidad con la doctrina central de la fe. Exactamente. Los primeros cristianos buscaban preservar la pureza del mensaje evangélico. Claro, debían asegurarse de que los escritos que se integraban a la escritura reflejaran la fe que habían recibido. Exactamente. ¿Podría daros algún ejemplo de cómo se aplicaba ese criterio? Imaginen un texto que hable de Jesús como un simple profeta. Sin reconocer su divinidad, Exacto. Ese texto sería rechazado. aunque fuera muy antiguo. Así es. No estaría en consonancia con la ortodoxia cristiana. Entiendo. Se buscaba una coherencia doctrinal, una unidad en el mensaje central de la fe. Precisamente. Y no podemos olvidar otro factor importante, el uso litúrgico. Un uso litúrgico. Los escritos que se leían en las asambleas de la iglesia primitiva adquirían un peso especial. O sea, lo que se compartía en comunidad también influía. Exactamente. La práctica de la iglesia jugó un papel importante. Entonces, la apostolicidad, la ortodoxia y el uso litúrgico eran claves para determinar qué escritos eran inspirados. Así es. Y nos ayudan a comprender cómo se fue formando el canon bíblico. Un proceso fascinante, sin duda. Pero me pregunto, ¿fue un proceso uniforme en todas las comunidades cristianas? Esta es una pregunta muy interesante que nos lleva a, bueno, no exactamente uniforme. La formación del canon, como mencionaba, fue un proceso complejo y no estuvo exento de diferencias entre las comunidades cristianas. Ya veo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas diferencias? Nuestros estudiantes seguro estarán interesados en saber que la Biblia que conocemos hoy no es la única versión que ha existido. Claro que sí. De hecho, es un punto crucial para comprender la historia del canon. Por ejemplo, pensemos en el canon de la Iglesia Ortodoxa Oriental. La Iglesia Ortodoxa. Ellos incluyen en su Biblia algunos libros que no se encuentran en la Biblia católica o protestante. Ah, te refieres a los libros apócrifos. Exacto. A veces también se les llama deuterocanónicos. Estos libros forman parte de la Septuaginta. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Si no me equivoco, esa era la Biblia que usaban los primeros cristianos de habla griega. Precisamente. Y la Iglesia Ortodoxa le da una gran importancia a la Septuaginta como parte de su tradición. Entiendo. Entonces, esa sería una de las razones por las que esos libros se incluyen en su canon. Sí, es uno de los factores. Mientras que en Occidente la traducción latina, conocida como la Vulgata, que se basó en textos hebreos que no incluían estos libros, ganó mayor prominencia. Interesante. O sea que la elección del idioma en la traducción de las escrituras también influyó en la definición de los cánones. Sin duda. Y además de eso, también surgieron debates teológicos en torno a la interpretación de algunos pasajes de estos libros apócrifos. Claro, algunos pasajes que tal vez generaban dudas o no encajaban del todo con la doctrina que se iba estableciendo. Exactamente. Y estas diferencias en los cánones generaron algún conflicto o división dentro de la Iglesia. Bueno, no podemos negar que estos debates sobre el canon bíblico contribuyeron a las tensiones entre Oriente y Occidente, tensiones que con el tiempo culminaron en el Gran Cisma del siglo XI. El Gran Cisma, un momento crucial que marcó la separación entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, un tema que sin duda podríamos explorar en otro deep dive.
Pero volviendo al tema de los cánones, ¿qué podemos aprender al estudiar la diversidad que ha existido? Creo que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del proceso de formación del canon, a reconocer la riqueza de la tradición cristiana en toda su amplitud. Es un recordatorio de que la unidad de la fe no implica una uniformidad absoluta en todos los detalles. Exactamente. Y nos lleva a una cuestión fundamental: la autoridad y la interpretación de la Biblia. ¿Cómo podemos abordar estas diferencias desde una perspectiva ecuménica? Una pregunta que sin duda resuena con nuestros estudiantes. ¿Cómo leer e interpretar la Biblia hoy, teniendo en cuenta estas diferentes perspectivas? Lo primero, creo, es reconocer la diversidad de tradiciones, comprender las razones históricas y teológicas detrás de las diferencias, y al mismo tiempo buscar puntos de encuentro en la fe común que compartimos. Un enfoque de respeto y diálogo. Exactamente. En lugar de dogmatismo o la idea de que solo una interpretación es la correcta. Recordemos que el objetivo final de la Biblia no es generar divisiones, sino guiarnos hacia la verdad y la comunión con Dios. Y hablando de guiar, ¿cómo influyó la consolidación del canon en la transmisión de la fe a lo largo de la historia? ¿Qué impacto tuvo el tener un conjunto definido de escrituras? La formación de un canon fijo proporcionó un punto de referencia común para la enseñanza y la predicación. Permitió a la Iglesia unificar su mensaje y transmitir la fe de generación en generación. Un punto de referencia, una guía, como un mapa para el camino de la fe. Me gusta esa analogía. Y a pesar de que existen algunas versiones de este mapa, con rutas un poco diferentes, todas apuntan hacia el mismo destino. Exacto. Y este mapa ha sido fundamental para la Iglesia a lo largo de los siglos. Pensemos en la catequesis, en la liturgia, en la teología. Sin duda, imaginemos cómo la predicación, la enseñanza, la formación de los nuevos cristianos se vieron fortalecidas al tener un cuerpo de textos como base, como referencia autoritativa. Claro. El canon bíblico permitió unificar el mensaje central del cristianismo, transmitirlo con mayor claridad y fidelidad. Exactamente. Y no solo eso, la definición del canon también impulsó el desarrollo de la teología, la elaboración de credos, la formulación de respuestas a los desafíos teológicos de cada época. Es decir, la consolidación del canon no solo impactó en la transmisión de la fe, sino también en cómo la Iglesia reflexiona sobre su propia fe, en cómo la articula, la defiende. Precisamente. Pensemos, por ejemplo, en los concilios ecuménicos. Esas asambleas de obispos que se reunían para debatir asuntos de doctrina. Los concilios como el de Nicea, donde se definió la doctrina de la Trinidad, o el de Calcedonia, que abordó la naturaleza de Cristo. Exactamente. Eventos cruciales en la historia de la Iglesia que se nutrieron del canon bíblico. Utilizaron esos textos como base para sus deliberaciones. Y no podemos olvidar el impacto en la vida espiritual de cada persona. Claro. La Biblia, como palabra de Dios, ha nutrido la oración, la meditación, la búsqueda personal de la verdad a lo largo de los siglos. Millones de personas han encontrado consuelo, guía e inspiración en la lectura de la Biblia. Sin duda. Y comprender cómo se formó este tesoro, este canon bíblico, nos ayuda a apreciarlo aún más, a leerlo con una mirada renovada, con mayor profundidad. Un viaje fascinante a través de la historia, desde la Iglesia primitiva hasta nuestros días. Hemos visto cómo la Biblia no es un producto terminado, caído del cielo, sino el resultado de un proceso dinámico, un proceso de discernimiento, de debate, de inspiración. Un proceso humano, pero guiado por el Espíritu Santo. Un proceso que nos invita a seguir reflexionando, a profundizar en la Biblia, en su mensaje. Estimados estudiantes de Umbral Teológico, les invitamos a que sigan explorando este tema, investiguen, debatan, compartan sus descubrimientos y sobre todo permitan que la palabra de Dios, tal como ha sido transmitida a través de los siglos, ilumine sus mentes y transforme sus corazones. Hasta nuestra próxima inmersión.